Hola, buenas tardes, personal, retraso. Hoy vamos a abordar la quinta charla bajo el título El gobierno abierto en las instituciones, ¿para qué le sirve a la ciudadanía?, a cargo de Joseba Sean y Itziar Ayerri, a los que damos la bienvenida y agradecemos vuestras colaboraciones. Joseba es licenciado en Derecho y posee el título de experto en Dirección y Gestión Pública por la UNA, técnico en Administración Pública en la rama jurídica del Gobierno de Navarra por oposición, y es actualmente director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra. Itziar también es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Derecho de Empresa, Dirección y Gestión Pública, con experiencia en trabajos de asesoría jurídica y recursos humanos en la UNA. Es actualmente directora de Servicios de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía y vocal del Consejo de Transparencia de Navarra. En el grupo que mantenemos la Fundación de Acción Solidaria, creemos que lo más importante de esta charla es que, si a través de ella y su coloquio hemos sido capaces de dar respuesta a la pregunta del título de la misma, ¿para qué le sirve a la ciudadanía el gobierno abierto en las instituciones?, si es para que se participe, para poder analizar la labor de los gobiernos, para fiscalizarlos, para poder comparar gestiones, para empoderar a la ciudadanía, para informarla, educarla, que valore y cuide lo común, lo de todos, para la calidad de la democracia. Seguro que se pueden añadir más que eso. Uno de los factores que son fundamentales de un gobierno abierto es su transparencia, la cantidad y calidad de la información que facilita a su ciudadanía, mucho mejor sin que ésta se la pida. Y esto en la práctica está o debería estar en los portales de transparencia de sus webs. Pero también es importante si el portal está hecho bajo un método que permita analizar y evaluar de la forma más objetiva posible esa transparencia para su seguimiento o comparación con otros gobiernos o instituciones. ¿Por qué me centro solo en la transparencia? Pues por la siguiente anécdota. En nuestro grupo de la Fundación en su día intentamos, a través del estudio del portal de transparencia de nuestro ayuntamiento, de tratar de saber y tener opinión propia sobre qué equipo de gobierno municipal de turno ha sido objetivamente más transparente desde el 2011. Por supuesto no lo conseguimos, por falta de conocimientos, dificultades por la dispersión de información en la web y de método. Me había propuesto hacer un relato con el recorrido del asunto, pero la verdad es que he llenado 2 hojas y no lo leeré porque sería una vara. Pero que resumo: la transparencia, sobre todo si se tiene o se toma partido de antemano, es difícil de medirla objetivamente. Y sobre todo sin un método establecido, concreto y que se mantenga sin alterarlo a lo largo del tiempo. Y acabo con un par de opiniones y sugerencias a los responsables del Gobierno de Navarra abierto. Hoy por hoy, y mientras la ciudadanía de Navarra no estemos más formados en las técnicas necesarias y socialmente más empoderados para empujar, las evaluaciones sobre los portales de transparencia y a poder ser del conjunto de factores que componen el gobierno abierto en los ayuntamientos se debería realizar por el Consejo de Transparencia, al menos en los ayuntamientos de localidades con un determinado número de habitantes. También que la información sujeta a publicación obligatoria, recogida en los apartados 18 de la Ley 5/2018, en sus redacciones a mí me parecen muy generalistas. Creo ayudaría si se desarrollase en un reglamento que cada apartado se abriese un listado de indicadores más definidos y concretos para evitar que no se facilite. Nada más, y doy la palabra a los ponentes. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Agradecer a Jesús y a la Fundación Acción Solidaria que nos haya invitado y abierto las puertas de esta escuela social de Tudela, que tengo que reconocer que no conocíamos, pero que a raíz de esta invitación hemos podido ver qué tipo de charlas están haciendo, y la verdad que nos parece, bueno, nos damos una enhorabuena, porque nos parece una iniciativa muy potente que hayáis
ya hablando para preparar esta charla, que al principio la veíamos muy lejos, pero bueno, ya ha llegado el día. Y bueno, yo creo que dentro de los objetivos de esta escuela está el tema de que se pueda hablar de temas que pueden ser de interés, ¿no? Y desde una experiencia vivida, ¿no? Y un poco lo que nosotros hoy vamos a trasladar, tanto Isiar como yo, es nuestra experiencia en estos años que llevamos trabajando en gobierno abierto. Y desde luego nos encantaría que fuese no un monólogo de nosotros dos, sino que en cualquier momento que os parezca que hay algo que, pues, que matizar o responder o cualquier cuestión que veáis, pues se pueda hacer un coloquio, ¿no? Muy interesante y muy importante, el tema de la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la ciudadanía al gobierno abierto? Y yo casi haría otra pregunta. ¿Y para qué nos sirve a las instituciones también tener un gobierno abierto, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que comentar, aunque Jesús ya lo ha anticipado, es de qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto. Porque a veces damos, por supuesto, el conocimiento de asuntos que luego, en realidad, en la calle la ciudadanía no nos conoce tanto. Incluso nosotros nos encontramos en una institución muy grande donde también hay compañeros y compañeras que todavía hoy en día pues, dudan de qué es esto de qué es el gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto se basa en una serie de principios para la gestión de lo público que son los siguientes: la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la ética y la integridad pública. Estos son los principios que acompañan a la gestión de lo público a través de esta nueva gobernanza que se basa en el gobierno abierto. ¿Qué persigue el gobierno abierto? Pues sobre todo un cambio cultural importante. Hay un gran camino que recorrer a la hora de implementar estos principios que hemos hablado en lo que es la gestión pública, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre digo que venimos de unas administraciones donde tuvo que haber una ley que penalizase el silencio administrativo, es decir, que la ciudadanía se dirigiese hacia las administraciones y la técnica de relación de las administraciones fuese no contestar, y eso se tuvo que penalizar por una ley. Queremos recorrer un camino que es todo lo contrario. Hablamos de casas de cristal, donde la información sea de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca qué información tiene la administración, cómo se toman las decisiones, que sea parte de las decisiones, y eso requiere de un camino largo. Estamos empezando a dar pasos, pero todavía nos queda un gran camino. Y en esa revolución, en ese cambio, también exige un cambio de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que dejar de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo que colabore con las instituciones para mejorar los servicios. Bien, y respondiendo ya directamente a la pregunta, ¿qué importancia puede tener el gobierno abierto para la ciudadanía? Podríamos decir así, con carácter general, que esos principios que hemos visto, transparencia, participación, rendición de cuentas, ética e integridad pública, en definitiva son principios base de cualquier sociedad democrática, de la democracia en general. Y hoy en día, ya sé que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a oír que la democracia está en crisis, ¿no? Y hablamos de varias palabras alrededor de la democracia que nos bombardean continuamente, ¿no? Y que pueden ser de alguna forma debilidades de la democracia. Pues actitudes, por ejemplo, no ejemplares dentro de las instituciones públicas, falta de claridad, lo que decía Jesús antes también, ¿no? Que se nos entienda, la desconfianza y la desconexión que hay por parte de la ciudadanía de instituciones a las que no entiende, los bulos, las redes, la desinformación, la polarización, y ante estas amenazas o estas circunstancias que está viviendo la democracia, vamos a hablar de nuevas formas de gobernar los estados o las regiones, ¿no? Y ahí se empieza a hablar en la sociedad de nuevas formas, como pueden ser el autoritarismo, la autocracia o la dictadura, que pueden sustituir a la democracia. Y esto que estoy diciéndolo así, como idea, ahora lo vamos a ver con hechos objetivos. Y decía Winston Churchill, decía que la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás, ¿no? Si creemos que la democracia es un buen sistema de gobierno, ahora veremos cómo, ante estas amenazas, creemos que implementando los valores de gobierno abierto, de alguna forma podemos defender la democracia, ¿no? Porque creemos que al final, pues lo que a mayor transparencia, participación y rendición de cuentas, pues vamos a poder reforzar la democracia. Y os decía que estas palabras que se oyen hoy en día, ¿no? Estas debilidades que tienen las democracias, pues vamos a objetivizarlas, ¿vale?
Algunos datos sobre el diagnóstico de situación. Recientemente se ha publicado la última encuesta de Gobierno Navarra de satisfacción de la ciudadanía con sus servicios públicos, ¿vale? Y una de las preguntas que se hacía era la confianza que tiene la ciudadanía con diferentes instituciones públicas, ¿no? Y, por ejemplo, los gobiernos, los ayuntamientos y las entidades locales son los que más confianza dan a la ciudadanía, son los que prestan el servicio más cercano, pero ya hay un 14,5% de la población que dice que no tiene ninguna confianza en los ayuntamientos. Si nos vamos a gobierno, esa desconfianza total sube a un 16% de la ciudadanía. Y si nos vamos, por ejemplo, a los partidos políticos, la desconfianza absoluta en los partidos políticos la manifiestan un 46% de las personas encuestadas. Es decir, hay elementos objetivos que hacen que pilares de la democracia se pongan en duda hoy en día y haya desconfianza. Otra de las preguntas que hacíamos, ¿no?, que nos hacemos es cómo estamos de democracia. De confianza ya hemos visto que estamos yendo cada vez a peor, que empieza a haber datos preocupantes. ¿Cómo estamos de democracia? Y otra de las preguntas que se hacían en ese cuestionario era si la ciudadanía que respondía entendía que la democracia, pudiendo tener sus problemas, era la mejor forma de gobierno, ¿no? Un poco esto de lo que decía antes Winston Churchill. Y diciendo, con esta idea de que la democracia era la mejor forma de gobierno, ya tenemos alrededor nuevamente de un 14% de personas que ponen en duda. De hecho, 10% dicen que directamente no es el mejor sistema de democracia. Con lo cual, algo está pasando, ¿no? Más datos objetivos. Aquí, en este mismo diagnóstico, se hablaba, ¿no?, de quién creía la ciudadanía navarra que tenía que tomar las decisiones públicas, ¿no? Y aquí, los representantes públicos eran un 21% de las personas encuestadas, un 31% pensaban que lo tenía que tomar la ciudadanía a través de referendos o consultas, y un 36% personas expertas en cada tema, ¿no? Ya vemos también que de alguna forma hay una disparidad de criterios sobre quién tiene que tomar las decisiones públicas. Nos vamos a nivel nacional con otros datos que nos parecen preocupantes. Una reciente encuesta del CIS 2025, un 21,3% de la población cree que los años del franquismo fueron buenos o muy buenos. 21,3% de los españoles encuestados. Y un 19%, de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron muy buenos. Algo está pasando, ¿no? En realidad parece que sí que hay un problema con la democracia. Encuesta del país del 2024, la generación entre los 18 y los 26 años, los varones, un 26%, considera en algunas circunstancias que el autoritarismo puede ser preferible a un sistema democrático. Mientras que un 18,3% directamente de ese target de gente joven preferiría una dictadura. Datos preocupantes, ¿no?, que nos dejan, que están ahí, que son reales. Y ya si nos vamos a nivel internacional, pues que os voy a contar, ¿verdad?, de cómo está la situación de las democracias a nivel internacional. Cogí esta frase cuando preparé la presentación, no es la última, ¿eh? Hay algunas más duras todavía, pero bueno, Trump afirma que no necesita el derecho internacional porque su moralidad, la suya, es el único límite a sus acciones en el mundo. Yo creo que esto no encaja demasiado bien con el concepto que al menos en Europa tenemos de democracia. ¿Podemos hacer algo? Ya, pues vamos a ver también brotes verdes. Ahí es donde creemos que la implementación de los principios de gobierno abierto sí que nos pueden ayudar a hacer algo para intentar darle la vuelta a esta situación si lo que queremos es defender la democracia. La transparencia genera conocimiento, comparte conocimiento, y lo que se conoce a priori como seres humanos nos genera más confianza, ¿no? Generalmente solemos desconfiar de lo que no conocemos. Pues si las instituciones somos capaces de poner la información en manos de la ciudadanía, nos va a ayudar a que nos entendamos más y que haya de alguna forma un vuelco en esa desconfianza o en esa desconexión de la ciudadanía a las instituciones. Aquí, bueno, pues dentro de la importancia que le damos a la transparencia, citamos una frase de un juez americano de 1890 que decía que la luz del sol es el mejor desinfectante. Es decir, la transparencia entendemos
que nos va a ayudar a, de alguna forma, bueno, desinfectar las heridas que pueda tener la democracia. Otra frase que también nos gusta, Norberto Bobbio: la democracia es el ejercicio del poder público en público. Esta debe ser la regla y el secreto la excepción, ¿no? Insistiendo en la importancia para la democracia de la transparencia. Y luego la información no vale que venga de cualquier sitio, ¿no? Y la parte buena que tenemos, yo creo, de las instituciones públicas es que ofrecemos fuentes oficiales y eso genera cierta credibilidad, ¿no? Y a su vez tener información que va muy alineado con esta escuela social de Tudela ayuda a que la ciudadanía pueda tener un pensamiento crítico con información veraz. Vale. La participación, por otro lado, otro de los principios, nos ayuda a sentirnos responsables de nuestra comunidad, nos da sentido de pertenencia. Si participamos en algo, nos sentimos parte de ese algo y bueno, pues nos ayuda a tener un pensamiento colectivo en favor de la comunidad. Nosotros defendemos la idea de que lo que es de todas las personas es de todas las personas y no lo contrario, lo que es de todos es de nadie, porque eso nos genera al final actuaciones mucho más individualistas, ¿no? Y estamos aquí más por lo comunitario. Tenemos que unir la inteligencia individual con la inteligencia artificial, pero muy importante, con la inteligencia colectiva, ¿no? Que es esa que persiguen varios sujetos en beneficio de la comunidad. Y luego, muy importante, la participación tiene que ser inclusiva. Si no es participación en el sentido, hay que adaptar el mensaje y hay que hacer que participen sectores que quizás participan menos. Cuando damos participación a la ciudadanía, solemos acertar más en las decisiones públicas. Y aquí también traigo una frase que me gustaba para un poco potenciar la participación. Teólogo jesuita del siglo XVI, Juan de Mariana, que decía: prefiero un príncipe torpe que oiga a otro agudo y perspicaz que no admita más que sus propias decisiones, ¿no? La importancia de oír a la ciudadanía a la hora de la toma de las decisiones. Y aquí os dejo dos viñetas que a mí me encantan cuando hablamos de participación infantil, que son de un dibujante que se llama Francesco Tonucci Fratto. La primera tiene que ver con esa escucha activa de la ciudadanía, ¿no? Y cómo unos niños le dicen a un arquitecto, pensemos que es municipal, que en vez de esos toboganes y esos parques que les había propuesto, lo que querían era que se mantuviese en la arena, querían jugar en la arena, ¿no? Con esto que queremos decir, que acertaremos más en las decisiones públicas si no damos por supuesto que necesita la ciudadanía, y lo que hacemos es consultar con la ciudadanía qué es lo que necesita. Y luego otra que le decía a un niño o una niña: imagina que el alcalde nos ha pedido que le ayudemos. Y dice la niña: mientras luego no nos eche la culpa. Pues eso quiere decir que la participación también tiene que ser seria, ¿no? Y que tenemos que tomar finalmente las decisiones las instituciones. La rendición de cuentas nos ayuda a poder valorar los compromisos que adquirimos con la ciudadanía, saber qué se ha cumplido, saber qué no se ha cumplido y por qué, y también con esto poder tener diagnósticos para tomar decisiones a futuro. Y la ética y la integridad pública pues, son esenciales para mantener esa confianza. Decía el otro día un compañero, me parece muy interesante, que la confianza crece como una palmera y cae como un coco, ¿no? Crece a la velocidad de la palmera y cae a la velocidad del coco, es decir, que ahí tenemos que ser especialmente escrupulosos con el ejemplo para no afectar a la confianza de la ciudadanía. Como resumen, es necesario un cambio en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía, bidireccional, no solamente de las instituciones, también de la ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos. Existe un riesgo en nuestra sociedad para la democracia. La información pública es de la ciudadanía, la información que tenemos las administraciones es de la ciudadanía. Existe un derecho y un deber de la ciudadanía a participar, a ser corresponsable de las decisiones públicas. Hay una estrecha relación entre la confianza y la calidad de vida y, de hecho, dentro de la encuesta nacional anual, creo que es sobre calidad de vida de las comunidades autónomas, algunos de los elementos que se tienen en cuenta son la participación. Navarra es de las comunidades que más se participa. Cuando generamos participación, generamos relaciones humanas, con lo cual generamos confianza, y además, cuando se participa en común, en un objetivo común, se suelen generar relaciones humanas de calidad. Digo, estos son vectores dentro de la encuesta de calidad de vida y son dos vectores donde Navarra está muy bien y por eso todos los años sale en la comunidad donde mayor calidad de vida hay, ¿no? Y bueno, finalmente creemos que hay que seguir avanzando en gobierno abierto. Todos estos principios que hemos visto
para tener las relaciones con la ciudadanía más robustas y a su vez fortalecer la democracia. Y por mi parte, ahora Itziar nos va a explicaros con ejemplos de que hablamos también cuando hablamos de gobierno abierto. Voy a quedar a ver si sabéis de quién es esta frase. La frase dice: poner su grano de arena para que toda persona interesada pueda informarse y a través de la mejor información posible pueda caminar hacia el conocimiento y el pensamiento crítico. Finalmente, confían en que dicho camino llevará un mayor compromiso y responsabilidad de acción como individuo y colectivo para defender y mejorar los logros sociales. ¿Sabéis de quién es esta frase? No. Esta frase es de la Escuela Social de Tudela. En su página web está, y está muy ligada con todo lo que hemos hablado. Información veraz para hacer el conocimiento crítico, para comprometerse individualmente en lo colectivo, para defender logros sociales. Yo creo que si hablamos de logros sociales, la democracia es uno de los grandes logros sociales. Es decir, nosotros cuando trabajamos en gobierno abierto estamos muy alineados con lo que está trabajando también esta escuela social, por eso decíamos que al principio que estamos encantados de venir aquí. Y os dejo ya para que veáis la parte práctica de cómo estamos trabajando en Gobierno Navarra, gobierno abierto con Itziar. Bien, pues está. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes. Yo voy a continuar un poco la exposición que ha iniciado Joseba. ¿Me acerco más? Sí. A ver. ¿Sí? Sí. Así mucho mejor. Me oigo yo también. Bien, pues voy a continuar un poco la exposición que ha iniciado Joseba. Voy a intentar llevarlo un poquito más a la práctica en lo que estamos trabajando nosotros en el Gobierno de Navarra, en el servicio de la Dirección General y en el servicio de Gobierno Abierto. Bueno, partiendo de lo que ha dicho Joseba, hasta la OCDE pues establecía ya una definición de lo que se entendía por gobierno abierto, ¿no? Y entiende como una cultura de gobernanza, una gobernanza que promueve precisamente estos principios que ha señalado Joseba: la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y todo ello en apoyo de la democracia. En Navarra, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí. Lo primero que nos hemos es dotado de un marco jurídico, ¿no? Hago aquí unas pinceladas del grosor de las disposiciones más importantes que tienen que ver con gobierno abierto. La actual y vigente Ley Foral 5/2018, si veis dejo ahí en gris la Ley 11/2012 porque fue la primera Navarra en materia de gobierno abierto, que además fue pionera en todo el ámbito estatal junto con la gallega. Anteriores a la propia ley estatal. Pero bueno, en el marco de Navarra tendríamos en este momento la Ley Foral 5, que establece pues, todos los principios de transparencia, las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso, establece también un régimen de buen gobierno. Teníamos una ley del 2016 que nos fijaba también un poco la obligación de transparencia en relación a las cuentas abiertas que tienen en aquel momento, en el 16, la administración de la comunidad foral y la universidad pública. Se sigue publicitando pues, todas las cuentas con sus saldos, con sus movimientos. La ley 19 del 2013 es básica y al ser básica también nos resulta de aplicación tanto a la administración de la comunidad foral como a las entidades locales ya desde el 2014. Otro ámbito jurídico regula lo que es la participación ciudadana con una norma también del año 2019, la Ley Foral de Participación Democrática de Navarra. Ya la Ley 11 de 2019 de Administración de la Comunidad Foral y Sector Público también recogían aspectos concretos en cuanto a la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de las normas. Como antes ha comentado Joseba, un elemento importantísimo es la integridad, la ética, ¿no? La Ley Foral 2/2011 establece el Código de Buen Gobierno y hay que recordar también que la Ley Foral 14/2004 de Gobierno y de su presidente y presidenta, o presidenta o presidente, recoge también los principios de buen gobierno que ajustan a la actuación de los altos cargos. Bien.
voy a entrar ya un poco a hablar de la transparencia. ¿Qué entendemos nosotros por transparencia, ¿no? Pues desde luego es un valor que impregna toda la actividad de la organización, de todos los sujetos obligados, no solamente a la administración de la comunidad foral, no solamente a los ayuntamientos, hay otros muchos entes que también tienen obligaciones de publicidad y de transparencia, pues a las sociedades públicas que tienen una participación importante de recursos públicos, entidades privadas que son beneficiarias de subvenciones también tienen obligaciones de publicidad activas, de la universidad pública. Son muchos los sujetos, aunque siempre cuando esto, ¿verdad?, pensamos en el gobierno de la administración foral, en los gobiernos o corporaciones locales, pero como digo, también hay otros sujetos. Y como digo, es un valor que impregna toda su actuación y que pone el deber a estos sujetos obligados a poner a disposición de la ciudadanía un conjunto de información esencial, bien de manera proactiva, es decir, un paquete de información importante que de manera proactiva estos sujetos activos deben de hacer pública, o bien dan a conocer también información previa solicitud de las personas que están interesadas en obtener una determinada información, ¿no? Y esta información es necesaria ¿para qué? Bueno, pues para saber qué se está haciendo, para rendir cuentas de lo que he dicho que voy a hacer, que efectivamente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, y desde luego porque es básico para otras actuaciones, es básico para poder participar desde un conocimiento. Para que la participación sea real y efectiva, tiene que partir de un claro conocimiento, ¿no? Bien, estos dos tipos de transparencia, por tanto, ¿no? La publicidad, lo que le llamamos publicidad activa, y lo que llamamos el derecho de acceso. En la publicidad activa es esa obligación, como he dicho, de difundir de manera permanente, veraz, objetiva, aquella información pública que resulta relevante. Y el derecho de acceso va a ser esa otra que, bueno, cualquier persona va a poder solicitar acceder a una determinada información. Bueno, la ley de transparencia... Espera, que me he ido para otro lado. Sí. La ley de transparencia, la ley 5, establece un sistema estructurado de la transparencia, porque no se limita solo a establecer las obligaciones de publicidad activa, es decir, qué es lo que tenemos que publicar. La ley establece una relación, la ley navarra, bastante extensa, de obligaciones de publicidad activa. Pero, como digo, no se limita solamente a decir el qué, porque también dice cuándo hay que hacer pública la información. Te dice durante cuánto tiempo tienes que tenerla pública. También te dice dónde. Normalmente los portales de gobierno abierto, que le llamamos al de la administración de la comunidad foral, portal de transparencia que tienen otras entidades, en su sede electrónica, bueno, en su página, la cosa es en los portales habitualmente, como les llamamos, ¿no? Y también dice cómo debe hacerse pública, porque no basta claro, podemos publicar los presupuestos, todas las partidas, con todas las códigos funcionales económicos, y bueno, pues probablemente, salvo algunos economistas que saben y entienden el documento que se van a encontrar, pues la inmensa mayoría, o una parte muy importante, igual no nos enteramos o no entendemos bien qué es lo que pone ahí. O sea, es importante el cómo, y debe ser de una manera clara, estructurada, entendible, accesible. Podemos tenerlo en la 5ª página, escondido por detrás, que no hay quien lo encuentre. También he de decir que no es nada fácil estructurar bien un portal, porque está en la cantidad de información que queremos que llegue. A los que estamos trabajando en los portales nos lo sabemos de memoria y nos parece que es muy fácil llegar, pero claro, nos tenemos que poner en el otro lado, ¿no? Pero como decía, obligaciones de publicidad activa, el qué, el cuándo, el cuánto tiempo, dónde, el cómo, y establece también un conjunto de derechos para la ciudadanía, que supone un conjunto de obligaciones a la administración para poder dar esta información. Ahora, hay límites, nada es universal, nada es ilimitado.
solicitado. Claro, hay ocasiones en las que nos encontramos con otros derechos que pueden entrar en colisión y entonces hay que valorar, hay que tasar, hay que medir, hay que analizar y ver cuál es el derecho que prevalece. En principio, la ley establece como la prevalencia del principio de transparencia, pero como digo, hay una serie de límites que pueden establecer pues, que algunas determinadas cuestiones pues, no se hagan públicas, aunque, como digo, esto es desde luego un principio restrictivo, una interpretación restrictiva. En principio, partimos del principio de transparencia. Vale. Y el derecho de acceso es lo que llamamos el derecho de acceso a la información pública previa esa solicitud que cualquier persona puede dirigir a la administración que corresponda. ¿Y qué es información pública, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de información pública? Porque no estamos hablando que quiero saber a qué hora se abre la oficina de atención ciudadana. No se trata de otras cuestiones, es documentos, contenido, datos, cualquiera que sea el soporte, puede ser imagen, puede ser escrito, puede ser voz, que obre en poder de la administración en el momento de solicitarlo. Debe existir, no que me lo hagas, no que me hagas un análisis sobre unas determinadas condiciones, no, es una información que debe existir y que haya sido generada o obtenida por ese sujeto, por esa administración en el ejercicio de su actividad. Es sobre este tipo de información sobre el que se puede realizar el derecho de acceso. Derecho de acceso a la información pública que abre todo un procedimiento administrativo. No lo voy a desarrollar, pero sí que voy a comentar algunas pequeñas pinceladas. Comienza, como he dicho, con una solicitud. Una solicitud que hay que señalar que cualquier persona, física o jurídica, no es necesario que sea, para pedir una información al Ayuntamiento de Tudela, no es necesario que sea vecino o vecina de Tudela, como no es necesario que sea navarro o navarra la persona que vaya a solicitar algo a la administración. Lo puede pedirlo cualquier persona de cualquier sitio. No es necesario que explique el por qué o para qué quiere esa información. El requisito es pues, que se trate de una información pública, como he dicho, que obre, que exista y que haya sido elaborada en la gestión de lo público. Cuando llega una solicitud de información pública, se analiza si lo que me estás pidiendo es efectivamente una solicitud de información pública o me estás diciendo otra cosa que me des cita para ¿no? otra cuestión, o que no exista esa información. Se tramita, puede haber supuestos en los que se suspenda la tramitación porque puede haber un tercero afectado y tengo que pedirle que informe su parecer en relación a ese acceso o no, por ejemplo. O no es nuestro y resulta que me han pedido al Ayuntamiento de Tudela algo que es competencia del Gobierno de Navarra y esa información existe en el Gobierno de Navarra. Bueno, pues derivarán esa solicitud a la Administración de Navarra. El plazo para resolver es muy importante. Un mes desde que entra la solicitud en el registro del Ayuntamiento, en el registro del Gobierno de Navarra. No en el órgano que tiene que resolver, no, en el registro de la Administración. Un mes puede ampliarse por otro mes si es que se pide tal volumen de información o de dificultad, pero hay que comunicarlo y hay que anunciarlo. La ley establece que si se va a dar acceso a la información tal y como se ha solicitado, en el formato que se ha pedido y en su totalidad, no es necesario adoptar una resolución. Pero si no se va a estimar, se va a acceder parcialmente o se va a dar en un formato distinto del que me han solicitado, es preciso adoptar una resolución que motive el por qué estoy dando parcialmente, por qué no te lo he dado, por qué sí o por qué no. Desde luego, si se desestima o se inadmite, hay que resolverlo y hay que resolverlo de manera motivada. En Navarra, la ley de transparencia establece que el efecto de la falta de respuesta a la solicitud es positivo, es decir,
contexto, es como si te hubiera dicho que tienes derecho a acceso, salvo que una ley, ¿verdad?, me estuvieras pidiendo la historia clínica de Joseba. Claro, pues eso ya una ley lo establecería como lo impediría, ¿no? Pero si no, hay que tenerlo en cuenta. El efecto del silencio es una resolución positiva. Bien, y contra las resoluciones que desestimen o que inadmitan o que den acceso parcialmente, existe la posibilidad de recurrir o bien directamente al contencioso administrativo, al tribunal, o de manera potestativa al Consejo de Transparencia de Navarra. Eso es, luego ya os hablaré un poquito más del Consejo de Transparencia. Pero bueno, este vendría a ser un poco el procedimiento que se sigue en una solicitud de información pública. La solicitud, cualquier persona, no es necesario motivar, tramitación, resolución en el plazo de un mes, y la posibilidad del recurso o tribunal o al Consejo de Transparencia de Navarra. Luego os enseñaré en el portal nosotros cómo tenemos la posibilidad de solicitar las solicitudes de información pública y de alguna información un poquito más. En relación ya a lo que sería el otro paquete de ideas que conforman el gobierno, ¿no?, abierto, es la participación. La participación es la necesidad que tiene la Administración de contar con la ciudadanía para diseñar sus políticas. Basta ya de partir de la intuición, de creer cuáles pueden ser vuestras necesidades, me las imagino, y yo misma, que soy muy lista, según dice mi madre, pues planteo hasta las soluciones, ¿no? La verdad es que cada vez los problemas son muchísimo más complejos, ¿no? Y se requiere la presencia de todos los perfiles, de todas las miradas distintas que puedan enfocar un problema, porque de esa manera encontraremos soluciones a esos problemas complejos. Bien. Y en Navarra tenemos, como he adelantado antes, nos hemos dotado también de una ley de participación democrática de Navarra, que es la Ley 12/2019, que recoge 4 conjuntos de procesos principalmente, que es el procesos deliberativos, los presupuestos participativos, que normalmente yo los veo más referenciados en las entidades locales, que se han ido planteando en muchas entidades locales, consultas y exposición pública. Y elementos claves, ¿no? Porque no basta con decir yo ya voy a tener en cuenta, voy a abrir esto a participación, un tema, no. Un proceso cuando se abre hay que pensarlo mucho, hay que planificarlo, hay que diseñarlo, hay que tener en cuenta y analizar, y iba a decir perder, no es perder, invertir mucho tiempo a la hora de definir qué agentes son los que tienen que estar presentes sí o sí en un determinado proyecto que se vaya a poner sobre la mesa. Todos los agentes, y todos los agentes son mucha más gente de la que creemos muchas veces, ¿no? A veces pensamos, mira, las carreteras, los ingenieros, los no sé qué, ¿no? Pero es que hay es que está llamada toda la ciudadanía, algunos agentes especialmente, pero toda la ciudadanía va a verse afectada por las decisiones que vayamos a tomar. Por lo tanto, la planificación y el diseño de todos los elementos, de cómo hay que hacerlo, en qué fechas hay que hacerlo, hay que analizarlo y hay que pensarlo muy bien. Una convocatoria, la fase informativa, lo he dicho antes al hablar de la transparencia, la importancia, ¿no?, de que si yo abro la participación hay que conocer las reglas del juego, hay que conocer conocimiento del asunto que se va a tratar, pero las reglas del juego es muy importante también, saber si todo lo que vamos a plantear allí se va a aceptar, no se va a aceptar, es posible que se acepte, es posible que no se acepte. Hay que tener en cuenta también que no todo se acepta. Al final las decisiones las toman quienes las toman definitivamente, que son quienes están al cargo de, en un momento dado, una corporación o la administración de la comunidad. Tienen un programa político y luego hay otros elementos económicos. Mira, es que
estamos planteando hacer, no sé, un palacio de no sé, porque no hay recursos. Bueno, pues ahí las reglas del juego tienen que estar claras desde el principio. ¿Cuál es el alcance, no? Esa fase de información, de consulta, del debate, la evaluación del proceso para analizar qué es lo que no hemos tenido en cuenta, también, y corregirlo. Una fase importantísima, que nosotros le damos mucha importancia a estas dos siguientes que digo, la fase de retorno y la fase de agradecimiento, las dos. La fase de retorno es, porque este es un defecto que sí que solemos tener muchas veces. Convocamos, ¿verdad?, a la ciudadanía, le hacemos venir, les ponemos en grupos que hablen, oye, dedican su tiempo, su esfuerzo y nunca más se sabe del asunto, ¿no? Pues es tan importante como la convocatoria primera, es la convocatoria segunda en la que se explica qué es lo que ha pasado con sus aportaciones. Se han aceptado estas 23, no se han aceptado, sí, está a medias, está... y explicar el porqué. Es muy importante, la verdad, la fase de retorno y la fase de agradecimiento, la verdad. Nosotros tenemos algunos ejemplos de procesos participativos que hemos seguido en nuestra propia área, como ha sido, por ejemplo, la reciente ley de voluntariado. Estuvimos aquí también en Tudela. Ha llegado con el aplauso casi de todo el mundo cuando lo trabajas con todos los agentes, cuando participas, cuando das el retorno, cuando lo explicas, llega al Parlamento y es complicado que se echen para atrás, porque llega toda la legitimación de toda la ciudadanía que empuja. Nos lo pasó con la ley de infancia, eso también fue así. Los niños encontraban sus artículos, decían, mira, el 33 es mío. Bueno, pues... No estoy exagerando, es así. Iba a decir que estoy exagerando, pero la verdad es que no estoy exagerando. Bien. Y para todo esto, ¿con qué contamos, no? ¿Con qué contamos? Bueno, pues contamos con herramientas de gobierno abierto y aparte de los recursos humanos, de aquel marco jurídico al que he hecho referencia, las unidades responsables de información pública o de participación ciudadana que designamos en nuestras organizaciones, tenemos una herramienta que es los portales. Aquellos, creo que sí que se ven, ¿no? Sí. Los 3 portales que tenemos nosotros en gobierno, el de portal de gobierno abierto, el portal de datos abiertos y este es el portal de Participa Navarra. Participa Navarra. Vale. En el portal de gobierno abierto, espera, que aquí yo puse para que se pudiera ir a... No me deja ir, sí. Me va a dejar, creo, o no. Bueno, si no, es que había puesto para poder saltar al portal y enseñaros el portal. Ah, sí. Sí. ¿Solo lo veo yo? Ah. Bueno, si no lo explico... Este sí. Ah, vale. ¿Se ve? Ahí se ve. Ah, y entonces... Pero no. Sí, mira, aunque sea... Era enseñar... Vale, sí. Bueno, tenemos tres portales, como decía. En el portal de gobierno abierto, en realidad es el portal desde... Así que, vale, pues esta es la cara del portal de gobierno abierto y desde este portal principalmente tenemos el ámbito de la transparencia, ahora os lo voy a ir enseñando, pero desde aquí también podríamos saltar al portal de participación, al de datos abiertos. Bien. Y aquí tenemos el derecho de proceso, luego lo enseñaré. Bien, pues mirad, en el ámbito de transparencia tenemos un
conjunto de obligaciones de publicidad activa que tienen que ver con la información institucional, organizativa, y aquí tenemos toda la información sobre gobierno, miembros del gobierno, los planes que tienen previstos aprobar o realizar. Uno especialmente que lo tenemos destacado, que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, todo lo que ha traído con ello todo el tema de los MRRs y de fondos europeos, la estructura y organización de la propia administración, todos los departamentos, cómo se estructura pues, en los órganos que tiene, los distintas direcciones generales, los empleados públicos y otros puestos de trabajo, la relación de puestos de trabajo, la tipología de puestos, las retribuciones de los empleados públicos, las condiciones laborales, los convenios, bueno, pues es toda una cuestión de contenido que se encuentran aquí. Sector público foral, pues esto son todas las, pues desde la administración de la comunidad foral, que sociedades públicas dependen, que otros organismos dependen, también lo tenemos aquí. Y una parte, esto todo forma parte de la institucional organizativa, y también la administración electrónica y el tema de la protección de datos. Pero también tenemos un capítulo, un conjunto de información que tiene que ver, le llamamos de relevancia jurídica. Pues son esas competencias que tiene Navarra, en este caso, ¿no? Los proyectos de ley que se aprueban, las normas que están en este momento en elaboración, las consultas públicas que se abren para poder elaborar determinadas normas, los procesos de exposición de información pública, todos los procedimientos y servicios que prestamos a la administración, circulares, las resoluciones, recursos, las sentencias que han podido recaer sobre actuaciones de la administración, los dictámenes del Consejo de Navarra, un capítulo importantísimo, el ámbito económico, presupuestos, cuentas generales, pero no solamente los presupuestos, sino la ejecución de los mismos, los informes de intervención, de fiscalización, de si estás haciéndolo bien, si te falta un trámite o no, bueno, pues todos esos informes. El ámbito de la contratación, lo de la contratación salta ya, y así lo dice la ley de transparencia, al portal de contratos públicos, y tanto para el gobierno como las entidades públicas. ¿Cuánto me queda? ¿20 minutos? Pues nada. Los convenios, las enmiendas, es decir, toda aquella información, estás poniendo qué haces, quién lo hace, qué gestionas, con quién estás gestionando, con qué recursos estás utilizando. Es la información relevante, ¿no? Subvenciones, patrimonio, estadística, tienes los bienes muebles o inmuebles que puede ser el propietario, los vehículos, bueno, una cantidad de información que a veces es difícil de estructurar. Cuando he dicho yo antes, información estructurada, bueno, pues a veces es complicado. En este momento estamos trabajando en un catálogo para poderlo publicar ahí, que aparecerán todos y cada uno de los indicadores, y al elegir el indicador te puedes ir directamente a la página en la que se encuentre, y además establecerá quién es la unidad responsable de información pública de que esa información esté publicada y cada cuánto tiempo debe de actualizarse. Oye, trimestralmente, oye, pues pone que es del 2019, pues oye, pues igual algo lo estoy haciendo bien, ¿no? Bueno, hay todo un conjunto de información. Esto es lo que hemos llamado antes publicidad activa, Pero tenemos la del derecho de acceso que desde la misma página de Gobierno Abierto podemos saltar. Aquí tenemos todas las solicitudes de información pública que nos llegan a través del portal de Gobierno Abierto, con la información solicitada, el estado en el que se encuentra, está recibida, está tramitada, está estimada, está desestimada, la fecha en que entró, el departamento al que se dirigió. Están todas, Y aquí hay unos filtros, pues oye, quiero ver al departamento de presidencia, qué es lo que le ha llegado, a la de memoria, a la que quede, por años, por legislatura. Y aquí mantenemos todos los años pues la estadística de las solicitudes, es decir, cuántas nos han entrado, las que hemos estimado, podemos elegir el año, pues mira, voy a poner el 2024 porque en el 25 todavía estamos cargando las últimas y no está completo el año, pero
El año pasado tuvimos 362, por meses cómo fueron entrando, si se admitieron o no se admitieron, a qué departamentos fueron. Bueno, viene aquí toda una estadística que se puede ver. Vale. Voy a ir saltando a los otros portales. Hay un portal también que tiene que ver con la transparencia, pero es un poco especial, que es el portal de datos abiertos. Datos abiertos porque se trata de una información muy técnica que sirve para que luego pueda ser reutilizable, pueda ser compararse con otros y pueda ser reutilizable y establecer hasta otras cuestiones de mayor valor. Es decir, pues tenemos datos que establecen la calidad del aire y se actualiza cada 15 minutos. Hay información que tiene en cuenta, pues oye, las farmacias de toda Navarra, las abiertas, las cerradas, puede haber aplicaciones que puedan generar y que puedan dar respuesta a ti para que sepas en este momento y a esta hora y tal cuál tienes la más cercana. Bueno, pues se pueden hacer. Pero ese es un portal que es este de datos abiertos conjunto de datos. Es un formato un poco especial, es para que lo lean las máquinas. Y las máquinas entonces lo pueden interpretarla y pintarla de otra manera. Y esto a veces nos ayuda, a mí que me parece muy complicado, muy difícil esto, nos ayuda a poder mostrar la información de otra manera que puede hacernos más entendible. Por ejemplo, antes he hablado de los presupuestos. La información de los presupuestos tiene su complejidad. Bueno, pues el hecho de que lo tengamos publicado también en el de datos abiertos de esa manera y que lo leen las máquinas hace que luego nosotros podamos presentar la información presupuestaria de la siguiente manera. Mirad, esto lo tenemos desde el 2011, son los ingresos y gastos no financieros del presupuesto. Voy a enseñaros. ¿Ves? Aquí va diciendo, oye, pues de ingresos esto es en el 2025, está sin cargar el último trimestre, para que se viera aquí, pero bueno, está presupuestado esta cantidad. Al tercer trimestre se había ejecutado esto en lo que tiene que ver con el impuesto de la renta. En sanidad pues estaba presupuestado un gasto de 1.500.000, bueno, no sé leer la cifra, de 1.500 millones y está ejecutado al tercer trimestre. Pero bueno, podemos ir al año pasado como fue, y veréis que ya el gris ya no está casi todo rojo, ya se ha ejecutado todo, ¿no? Pero hay una manera muy interesante de ver cómo es el presupuesto y cómo se distribuye. Con un golpe de vista podemos ver a qué se destina el presupuesto. Como veis, sanidad, educación, ¿no? Se llevan una parte importantísima del presupuesto. Diréis, ¿y esa otra? Esta de transferencias de otras administraciones, este es el convenio económico con el Estado. Pues sabéis que Navarra ingresa los impuestos, luego pues los tiene que, en la parte que acuerdan, pues pasárselo a esto. Pero veis, y lo tenéis, si queréis compararlo, podéis ver aquí en el 2024 el presupuesto fue un poquito más pequeño, ya se ha visto que se han cogido, no sé si os habéis fijado en la imagen, que aquí se hace un poquitín más grande. Pero así está, con una cantidad de información que quien quisiera podría ir ampliando. Yo os he enseñado esa del gráfico porque, bueno, creo que da una idea de cómo también tenemos que enseñar, ¿no? Cómo tenemos que mostrar la información, pero aquí lo va detallando también mucho. Y aquí hay otra cuestión muy interesante, que es lo que tú aportas. Aquí hay un cálculo teniendo en cuenta los ingresos que tenemos cada uno, ingresos teniendo en cuenta el IVA de cuando uno fuma, o los impuestos de tabaco, el impuesto de la gasolina. Aquí hay un análisis que te dice, bueno, pues si tus ingresos brutos anuales son tanto, atendiendo y tú contribuyes a Hacienda de una determinada manera, pues tú contribuyes con un total a los presupuestos generales de Navarra.
¿Y cómo se distribuye ese dinero que tú estás pagando a Hacienda todos los años? Pues de esta manera. Por ejemplo, una persona con 30.000 euros de brutos anuales contribuye con 8.711. Y de esos 8.711, oye, a sanidad van 2.208. A educación 1.496. Aquí hay una distribución, de acuerdo con cómo se distribuye el presupuesto, que podemos ver, oye, como deje de pagar, ¿cuánto he dejado de pagar las pensiones, la sanidad, la salud, ¿no? Creo que es un ejercicio interesante de ver a qué se destinan nuestras aportaciones. Creo que es interesante. Yo os invitaría a que entréis en el portal y juguéis un poco con esto, porque aquí hay una información, la verdad, que muy interesante. Bien. Esto, a ver si me salgo de aquí y me voy otra vez a... A ver si me seguís. Aquí. Bien. Igual ahora me voy a... me puedo ir ya, no sé cómo irme a la presentación. ¿Esta? Sí. Ya está. Sí, porque ya voy a ir terminando. Yo siempre digo que voy a ser breve, pero luego, pues la verdad, en datos directos, lo que os decía, la herramienta es un portal muy técnico en el que hay puntos de información muy dispar, con formatos de mucho tipo, como decía, para que lo lean principalmente las máquinas. Y tenemos información de IDENA, del Gobierno de Navarra, del Instituto de Estadística y de la Universidad Pública. Nuestra idea también es la de ofrecer este portal a entidades locales pequeñas que no tienen, para poder igual incorporar la información, que tiene que ser de una determinada calidad. No vale publicar cualquier cosa, tiene que seguir una semántica para que podamos utilizar los recursos que tenemos aquí. Y tenemos otra herramienta, que es esta, la herramienta de Participa Navarra. Aquí es donde se publican todos los procesos que abrimos a participación ciudadana. Algunos son por la elaboración de planes y estrategias, normas, se van a elaborar unas normas, o incluso cuando queremos definir cómo queremos que sea un determinado servicio. Y esto lo hicimos queríamos saber cómo quería la ciudadanía que fuera la oficina de atención ciudadana. No sé si recordaréis cómo era el registro que estaba en Palacio de Gobierno de Navarra, a la entrada. Justo en la entrada había una ventanilla que quedaba alta, una cochera, era eso, la cochera quedaba más alta, la ciudadano se quedaba allá abajo, la funcionaria pues allá arriba, y en la calle y el policía fuera en la puerta. No sé si tenéis un poco la imagen, ¿no? Bueno, pues hicimos un trabajo importante, trabajamos también con las personas de aquí de la oficina de Tudela, con ciudadanía, con gente del CERMI, con gente, bueno, con muchos sectores, y al final hemos abierto la oficina en la avenida Roncesvalles, a pie de suelo. Bueno, nos han certificado con de accesibilidad universal, también aquí en Tudela. Bueno, quiero decir que no solamente es para hacer normas y para hacer leyes, también para preguntar a la ciudadanía cómo quiere que les prestemos los servicios, ¿no? Y en este portal tenemos tanto la herramienta órganos, también tenemos publicitados los órganos de participación, ahí están publicitados, como digo, los procesos participativos. Y también es una herramienta que hemos ofrecido, y de hecho hemos convenido ya con algunas entidades locales para que utilicen esta herramienta. Se genera como un hermano, o sobrino, no sé cómo le llaman, pero bueno, pues es como si fuera un doble, ¿verdad? Para que puedan utilizar también la herramienta. Se trata de, bueno. Bien, y para terminar, lo que sí que quería decir es que, bueno, en el ámbito de la participación contamos con el Consejo Navarro de Participación Ciudadana, que está integrado no solamente de miembros del Gobierno, sino también de otras administraciones, de administración local, pero también de otras asociaciones de la
la sociedad civil para analizar cómo estamos actuando en el tema de la participación, cómo estamos llegando, qué medidas debemos adoptar para garantizar que esto lleve a buen puerto. Pero en el ámbito de la transparencia, que lo ha comentado antes un poco Jesús, existe otro órgano, que también he anunciado antes, que es el Consejo de Transparencia de Navarra, ¿no? Del que yo formo parte. Se creó en el 2016, pero la primera reunión fue el 13 de marzo del 17. Y desde entonces estamos funcionando. He querido poner ahí, no sé si se ve bien, un poco la evolución que hemos ido siguiendo a lo largo de los años, ¿no? Comenzamos con 15 reclamaciones que recibimos el primer año, el segundo 35, 33 en el 19, 46, 95 en el 21, 78 en el 22, 44 bajó en el 23, 71 y este año hemos tenido 375, de pocas nos matan, 375 reclamaciones. Luego os comentaré alguna cosa. Y bueno, justo junto a la cifra del número de reclamaciones he indicado ahí el número de acuerdos que hemos ido adoptando a lo largo también en estos mismos años, ¿no? Pero he querido resaltar la causa. ¿Cuál ha sido la causa principal que ha llevado a la ciudadanía o a la ciudadana a interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia? Bueno, pues la causa principal ha sido el silencio. No que no estuvieran de acuerdo en que no le hayan dado algo, no, que alguna también ha sido así, sino el silencio. El silencio, como dice el presidente del Consejo de Transparencia, el silencio es el cáncer de la transparencia. Y es así. Pues fijaros, en el 17 de 15 eran 10 que no habían sido, por eso llegaron, porque no tuvieron respuesta. En el 2025, de 375, 311. Ha sido el silencio. No el que me has dado en parte, no, el silencio. Tengo que decir que de esas 375, porque dices, oye, ¿a qué se debe ese salto tan importante, ¿no?, en la entrada de reclamaciones? Bueno, hemos tenido 222 reclamaciones presentadas por la misma persona a 222 entidades locales distintas pidiendo la misma información. Un tema de la gestión de las colonias felinas. Ha preguntado por toda España, O sea, quiero decir que esto ha sido por toda España, una persona de Cádiz que ha lanzado una solicitud pues a toda 222, que eso distorsiona un poquito, pero bueno, en cualquier cosa, aun y todo, quitándonos las 222, este año ha habido un incremento muy importante. Y me podríais preguntar, ¿y qué materias son las que principalmente llegan al Consejo? Bueno, pues como dice también el presidente del Consejo de Transparencia, que no está aquí, tenemos mucho que avanzar a las administraciones y la ciudadanía, porque preguntamos qué hay de lo mío. Y no está mal preguntar qué hay de lo mío, pero estamos hablando, que decías antes Jesús, un poco de cómo exigir, qué estás haciendo, qué recursos estás utilizando, réndeme cuentas, pero voy a lo mío, ¿no? Pues, va a haber una oposición de lo que sea y quiero que me den los exámenes de los 5 años anteriores que se pudieron poner en marcha para prepararme el examen. Bueno, igual ese no es lo que estamos buscando cuando hablamos de la transparencia, pero bueno, claro, esos exámenes eran información que obra en poder de la administración y por tanto esto. El Consejo somos pocos, bueno, estamos trabajando todo lo que podemos, pero no somos muchos y cada vez, y además nos dedicamos a otra cosa también, ¿no? Pero dentro de las funciones que tiene el Consejo, una de ellas es evaluar. En este momento, de todas maneras, nos parecía también que igual lo importante es apoyar, invitar, enseñar, animar a subirse a la cultura de la transparencia, ¿no? Más que evaluar, y tú estás el 15 y yo el 23 y tú tienes 7 puntos. Desde ese punto de vista,
A mí no me gusta la evaluación que puntúa para que se vea que yo estoy por debajo, como si fuera un ranking. Sí sirve para exigirte, oye, pues estoy mejorando, venga, vamos a seguir mejorando. Y como digo, bueno, pues es una función que le corresponde al Consejo de Transparencia de Navarra, que tenemos esa pretensión de acometer, pero bueno, pues nos está costando un poquito más de lo que quisiéramos. Y no sé, yo una vez que me pongo a hablar, ya me calmo. Así que bueno, me abro a cualquier pregunta o cualquier cuestión. Muchas gracias. Bueno, mientras audiencia va a preguntar, voy a preguntar yo. Todo esto, voy a acordar un poco, todo esto está muy bien y parece muy bonito, pero, por ejemplo, sobre el presupuesto de las entidades, ¿hay alguna obligación de destinar algo a la transparencia? Porque claro, eso cuesta dinero. Y si no lo hay, pues claro, pues todo el mundo dice, no, es que no podemos, bastante líos tenemos, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver, yo he comentado que aquí gratis no hay nada, gratis no hay nada y todo cuesta dinero y más cosas. Son recursos que hay que destinar a la transparencia como hay que destinar a toda aquella política que se ponga en marcha. Lo he comentado antes, ¿no? Hay que poner responsables de información pública, personas que van a estar un poco tirando de esa cuestión. ¿Y eso qué es? Eso es dinero también, porque tendrá su sueldo, tendrá sus retribuciones, herramientas tecnológicas que también hay que dedicarle. O sea pero hombre, que ponga línea de transparencia, pues no sé si pondrá línea de transparencia, pero bueno, cada sujeto, cada administración tendrá que establecer ahí de qué manera distribuye su presupuesto, pero claro, esto es una obligación que hay que cumplir. Pero no hay una obligación. En cada entidad no hay una obligación. A ver, la ley no dice cuánto hay que dedicarle o cómo hay que ponerlo, pero bueno, entiendo que no. Yo creo que lo que tenemos claro es cuáles son los derechos que tiene la ciudadanía con la transparencia, cuáles son las obligaciones que tenemos las administraciones públicas o, como decía Itziar, otros sujetos obligados, y ahí, evidentemente, en el camino no podemos pasar de 0 a 100, pero hay que ir dando pasos, porque es, por un lado, un derecho de la ciudadanía, por otro lado, una obligación de las administraciones públicas, con la cual tenemos que cumplir. Y con el tema del gasto, yo siempre he sido muy de buscar aspectos más positivos. Yo creo que, como hemos hablado al principio de la jornada, ¿no? Creo que tenemos muchos temas importantes en juego. Y yo, más que de gasto, hablaría de inversión. Creo que es una inversión social el tema de mejorar en transparencia, participación, rendición de cuentas. Y creo que así tenemos que vender, porque creo que como seres humanos que somos, las obligaciones nos motivan poco y nos motivan más las oportunidades. Y tenemos que vender, en el buen sentido de la palabra, todo lo que tiene que ver con gobierno abierto como oportunidad. Oportunidad no solo para la ciudadanía, sino para las administraciones. Porque quiero pensar también que hemos tenido a veces, no hablo personalmente como gobierno de Navarra, sino hablo como administraciones, a veces hemos tenido medidas de servicio público que han tenido un coste económico y que han tenido un impacto nulo. ¿No? Pienso, por ejemplo, no sé quién decía una vez que habían preparado una convocatoria de ayudas y no habían previsto bien la cuantía y los destinatarios finales y les había costado más la gestión del proceso que las ayudas que habían dado. ¿Eso por qué surge? Pues surge posiblemente porque hemos hecho una buena evaluación de cuáles eran las necesidades de la ciudadanía, no había un diálogo. Ahí hemos tenido, eso sí que es un gasto que genera además mucha frustración a la ciudadanía que va dirigido, y yo creo que, bueno, pues complementar estas medidas, yo creo que lo habría que venderlo como una oportunidad para la administración, como una inversión, teniendo claro que dentro de la
decir, no podemos pasar y habrá que ir dando pasitos. Ahora, por favor. Ana. Gracias por la exposición. Yo quería hacer dos preguntas. Una en relación a que duda cabe que también hay que saber participar, ¿no? Y era un poco qué planteamientos o medidas se toman en cuanto un poco a formación, para que la ciudadanía podamos participar, que duda cabe, podemos hacer una participación más útil posiblemente si tenemos algunas nociones para ello, tanto para la ciudadanía como luego para las organizaciones que quieran establecer o administraciones que quieran establecer órganos participativos, porque yo creo que cada vez estamos todos más concienciados de la importancia de la participación, pero hay que saber, no es fácil hacerlo. O sea, muchas veces se tiene la voluntad, pero luego la gestión de la participación, tanto por aquel que quiere hacerla y liderarla como por aquel que quiere participar, tiene sus dificultades. Entonces, la primera pregunta era un poco por qué medidas o acciones se llevaban a ese nivel. Y la segunda, también es cierto que muchas veces la información, esto es con respecto a otras comunidades autónomas, así están establecidos o determinados parámetros o bien datos, porque que también que duda cabe que puede resultar informativo, y esto también nos pasa muchas veces con la fragmentación y la segmentación de la información entre administraciones, entidades y también con otras comunidades autónomas que luego hay veces que se obtienen datos o información de manera muy diferente de unos sitios y otros, y eso dificulta, muchas veces ya no es por el hecho de establecer ranking, sino a título informativo es útil poder saber cómo están con otras comunidades autónomas. Entonces, la segunda pregunta era referida a eso, si se trabajaba con algún tipo de parámetros comunes en distintas comunidades autónomas o bueno. En relación a la primera, a participar se aprende participando. Y lo comentaba antes, la importancia de planificar y de preparar muy bien los procesos. No vale con decir aquí yo hablo y ya está. Desde luego hay que contar muchas veces con personal preparado, profesional, facilitador, que va a ayudar a que se lleve a buen puerto ese proceso participativo. Pero participar no hay otra manera de aprender que participando, la verdad. Nosotros en el Gobierno de Navarra sí que tenemos también algún proceso para preparar a los... También tenemos que convencer a los de dentro, y formar a los de dentro. Entonces tenemos un curso de formación en relación a la participación ciudadana, que además lo elaboramos hace ya unos años y ha sido compartido con otras muchas comunidades autónomas, que les pareció un producto, un recurso muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la conjunción de las dos cosas y que sí que tenemos que seguir trabajando también en esa ciudadanía activa. En cuanto a lo que has comentado entre las distintas comunidades autónomas, en distintos ámbitos estamos trabajando conjuntamente para poder dar pasos en esa línea, ¿no? Porque muchas veces, mira, es que dicen que estos tienen el índice 4, no estoy por decir nada, pero es que para que lleguen al 4 y los han sumado A, B, C y D, y nosotros el A y el B, no entra el C, ese tipo de cosas han solido pasar y dices, ¿y cómo comparas esto, no? Entonces sí que estamos trabajando en el ámbito de los datos abiertos, por ejemplo, pues distintas comunidades autónomas que intentas, cómo trabajar los parámetros, los metadatos, de tal manera que pudieran ser, para luego poderlo comparar, ¿no? Pero todavía hay una labor, un camino arduo, largo. Yo, de la primera parte, Ana, a nosotros generalmente lo que nos ha funcionado relativamente bien es el contar con profesionales de la participación.
experiencia ni una formación podamos hacer bien un proceso participativo. Entonces, en ese sentido, siempre nos hemos apoyado en profesionales que sepan extraer de cada persona lo mejor de sí misma, ¿vale? Y eso es un estudio, quiero decir, hay herramientas metodológicas que hacen que esto funcione, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros contamos con equipos de participación infantil, con unas personas que son expertas en participación infantil. Igual para otro tipo de proceso participativo contamos con otras series de personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí eso es un poco utilizar esas metodologías para... Luego, otra cosa que tiene que quedar muy clara para que no haya frustración, y lo peor que nos puede pasar en participación es que alguien venga y se vaya con la sensación de que le han tomado el pelo y que no va a volver, que es el tema de que hay de switchear las reglas claras, ¿no? No puede alguien entrar pensando que va a participar y que todo lo que diga se va a hacer. Hay que poner unas reglas claras como cualquier proceso, ¿no? Y luego lo que decías de los datos, pues es que esto es uno de los males endémicos que tenemos, no sé si solamente las administraciones o todo el mundo en general. La conexión entre datos, la operatividad, que hablemos de los mismos. Esto a veces nos pasa con que uno empieza los datos por el DNI y otro por el nombre y al final no te casa nada, ¿no? Ahí, o por ejemplo, te voy a contar de la pandemia de COVID, que en función de cuáles sean tus parámetros de quién fallece o no fallece de COVID, te sale una foto muy bonita o una foto real, ¿no? Y eso, bueno, pues... Entonces, ¿ahí qué se está trabajando? Bueno, por otro lado, también decir que los datos, hace un tiempo vi alguien en una jornada planteó una proyección de cuáles eran las empresas más potentes a nivel internacional, a qué sectores se dedicaban hace unos años, que era, por ejemplo, me acuerdo, el tema del petróleo o cosas así, y ahora, hoy en día, las grandes internacionales, el petróleo son los datos, ¿no? Y ahora se está trabajando mucho en valorizar los datos, ¿no? Y en ese sentido, en armonizar todas las administraciones más o menos vamos creando la oficina del dato, que son gentes expertas que dicen, oye, hay que preocuparse por la calidad del dato, por la calidad del metadato y cómo hacer que luego me pueda colaborar con otra administración y compartamos, porque ya no es competir, es compartir para tener información, ¿no? Y ahí tenemos mucho camino también, es muy complicado que todos hablemos en el mismo idioma con los datos, ¿no? Y también porque nos falta mucha formación del dato, internamente complicado. ¿Más preguntas o intervenciones? Hay personas de la administración que seguro que tienen preguntas. Yo hubiera querido que habría más, pero bueno, es lo que hay. Venga, sigo yo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, José María Chías, por la exposición. Yo de las tres cuestiones que habéis planteado, transferencia, participación y rendición de cuentas, además de algunas otras temáticas, ¿no?, que han salido de forma transversal, yo creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años en cuestiones de transparencia y a mí me parece que es un elemento fundamental para sostener una sociedad democrática y que para que una persona que quiera o que tenga interés particular por determinadas cuestiones o por conocer cómo funciona la administración pública la componemos personas en diferentes categorías, pero vamos, personal técnico, administrativo, profesionales, ¿no?, responsables políticos y bueno, pues al final lo que se ejerce es un trabajo, ¿no?, un desarrollo que lo que busca es obtener una serie de resultados y de objetivos. Y creo que en ese sentido todo lo que se ha avanzado en transparencia es muy positivo. Otra cuestión es que muchas veces la ciudadanía confunde la información pública con querer saber determinado dato sobre una cuestión muy concreta, que efectivamente puede haber una colisión de intereses entre un dato de una persona particular, un dato estadístico que puede vulnerar un secreto en cuanto a lo que es una información privada o determinadas cuestiones que no son consideradas información pública. Entonces, yo sí que creo que se ha avanzado muchísimo en lo que son cuestiones de transparencia, pero que efectivamente falta mucha cultura en cuanto a lo que es la transparencia como tal, ¿no?, y que es la información pública también como tal. Sí que creo que hay otro punto en el que hay que trabajar. La participación se lleva trabajando muchísimos años, se trabajó sobre todo en cuestiones que tenían que ver con temas ambientales, sostenibilidad, y se ha ido entrenando o se ha ido transversalizando en otro tipo de política pública, lo cual también es muy positivo, teniendo en cuenta también la poca cultura participativa que tenemos, en cuanto a lo que tiene que ver con decisiones de administración pública, porque participar en otro tipo de cuestiones
lúdicas, festivas, folclóricas, ahí sí que hay mucha más cultura participativa, pero no por lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y más ya dependiendo de determinados niveles, pues todavía complica más la situación. Por eso todo lo que habéis planteado en cuanto a procesos de participación a mí me parece muy positivo. En ese punto yo aclararía que dado la sociedad navarra que tenemos actualmente, en la que existe una fuerte diversidad por motivos de origen y en la que efectivamente estamos ante la oportunidad de integrar a personas que ahora residen en nuestro territorio, que son segundas generaciones y que vienen de socializaciones muy diferentes y de orígenes a lo largo de todo el mundo, pues que tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a lo que son temas de generar esa cultura participativa también en cuanto a lo que es lo público. Y el otro elemento que a mí me gustaría saber un poco los avances, ¿no?, en los que se podría ir introduciendo es todo el tema de la rendición de cuentas, sobre todo para sostener pues la democracia e intentar evitar todos aquellos elementos que ahora mismo pues, están fracturando determinados valores, ¿no?, o determinados principios en los que se sostenía, que es la credibilidad, que es las fórmulas del sistema. Entonces, sobre todo, habéis hablado de participación, habéis hablado de transparencia, pero si podríais aportar alguna cuestión más en cuanto a rendición de cuentas, a mí pues, me resultaría interesante. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. La verdad que compartimos, ¿no?, todo lo que decías. Yo decía antes que bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que a veces como, bueno, primero que la gente que trabajamos en lo público somos ciudadanía, ¿no?, porque a veces parece que, no sé, que venimos en un platillo de otro sitio y ahora que estamos aquí trabajamos y nos volvemos, ¿no? Y entonces en ese sentido nos falta mucha cultura participativa como sociedad. Participativa en lo que es las decisiones políticas, que yo creo que lo explicabas muy bien, ¿no? Entonces nos falta, y de hecho en estas encuestas que hacemos de percepción de los servicios públicos ya sale que solamente un 11% de las personas dicen que han participado en un proceso participativo. Y entonces ahí nos falta mucho. ¿Por qué? Por muchos factores. Supongo que uno de ellos es porque es más fácil estar en tu casa criticando todo lo que hace todo el mundo, pero luego lo difícil es venir un martes a las 7:30 de la tarde aquí, cuando podrías estar en tu casa tranquilamente, ¿no? Y eso nos va a costar. Segundo, lo he dicho antes, la participación no es inclusiva o no es participación. La participación tiene que oír la voz de toda la ciudadanía, y cuando digo toda es todo. Entonces, muchas veces nos pasa que cuando hacemos participación ciudadana vienen los de siempre, que ellos son los que siempre participan, ¿no? Y ahí tenemos un reto importante de salir de la oficina y ir a buscar igual también la participación. Y luego, claro, la participación se tiene que adaptar al colectivo al que estás dirigiendo, ¿no? Esto lo hemos visto muy claro con la participación infantil, donde yo creo que en Navarra creo que estamos ahora mismo a nivel nacional en cabeza. Y para eso, y decía antes, tiene que haber expertos en participación infantil. Y además tienen que participar los niños y las niñas ellos solos, sin adultos, porque si no, o sea, quiero decir, eso hay que ir, y eso está trabajando, pero nos falta otra serie de participación de gente que participa menos, pues colectivos igual, efectivamente, de personas migrantes, que ahí habrá que buscar también dónde, y ahí seguramente tendremos que trabajar, ¿no?, con vosotras. Hemos firmado un convenio con el CERMI para intentar hacer una participación inclusiva a las personas con discapacidad, porque no podemos hacer participar en un mismo grupo de trabajo igual a personas con discapacidad intelectual y a personas sin discapacidad intelectual. Los materiales tienen que estar adaptados, o sea, ahí tenemos un trabajo grande. Y luego, decías, nuestra gran olvidada en las administraciones públicas es la rendición de cuentas. Es que aquí nunca nadie se ha preocupado por rendir cuentas de lo que hacía, de lo que no hacía. Y eso es un gran hándicap, y efectivamente tiene que ver con la confianza de la ciudadanía. Porque ¿no?, prometo que voy a hacer, digo que voy a hacer, digo que voy a hacer, y luego he hecho, no he hecho, no lo sé, y dónde está, ¿no? Y ahí yo creo que sí que empezamos a ver avances. Y voy a decir por qué creo que empezamos a ver avances. Primero porque se ha creado a nivel de Gobierno de Navarra una Dirección General de Planificación, Evaluación, Innovación y no sé qué otras cosas más, pero que una de sus tareas con profesionales dedicados a eso y especialistas en esto es la rendición de cuentas. Y esta gente ha empezado a trabajar, y por ejemplo aquí está en el portal, el acuerdo programático que han firmado una serie de grupos políticos y que marca las líneas de trabajo de este gobierno de Navarra, quiero decir,
este caso se han definido por puntos compromiso y han hecho una metodología para que todos los departamentos, aquellos compromisos que nos afectan, digamos cómo va. Pero claro, esto no es el espejito, qué bonito, quién es más guapo, soy yo, no vale que tú te digas, no, yo estoy haciendo genial, hay que proponer también evidencias. Si tú dices que tú este compromiso lo has hecho un 50%, dime en base a qué dices que has hecho un 50%, ¿no? Y ahí sí que empieza a haber trabajos, y aquí lo está enseñando Itziar, que se ve anualmente se está rendiendo cuentas de... Entonces, es un tema que nos queda mucho trabajo, pero yo sí que creo que ya ha empezado a moverse y además yo creo con buenos cimientos. Otra de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, a raíz de esta dirección general, es que cuando tú vas a hacer un plan, una estrategia, un programa, te hacen ir allá y te hacen un informe de evaluabilidad previo. De tal forma que si tu programa luego no es evaluable, si tu plan no es evaluable, te dicen que tu plan no es evaluable. Que luego de ahí no vas a poder rendir ninguna cuenta, no vas a poder dar resultado de nada. Y te ayudan a decir, venga, pues tú tienes este plan, mira, tienes que tener esta serie de indicadores. Con estos indicadores luego podrás tener unos datos, y con esos datos podrás rendir cuentas y así tu plan será evaluable. Entonces, yo efectivamente comparto contigo que la rendición de cuentas ha sido la gran olvidada, pero que creo que empezamos a ver brotes verdes. ¿Algo más? ¿Qué tal? Gracias, José García. Yo una pregunta que os quería hacer desde vuestra experiencia, ¿no? Está claro que hay que incorporar, ¿no?, mecanismos de participación que generen confianza, ¿no?, todo un poco lo que ya habéis comentado, pero yendo un paso más allá, ¿no? En distintos departamentos del Gobierno de Navarra, no sé, la experiencia de cara a incorporar en procesos de gobernanza. De gobernanza me refiero de incorporar a ciudadanía en aquellos ámbitos no solamente consultivos, que ya los hay, sino también donde se toman decisiones, ¿no? Y yo creo que es necesario, ¿no?, el avanzar hacia ahí, que a veces también genera resistencias, ¿no? La propia administración, ¿no?, la propia ventana, se abren puertas, pero pues también a veces, bueno, pues te puede incomodar. Pero sí que me gustaría que nos pudierais comentar, ¿no?, ese trabajo ya recorrido de incorporar en procesos de gobernanza de la administración pública. Ahí estamos empezando, ¿no?, haciendo algunos ejercicios, que a mí se me ocurre uno en el que se están tomando decisiones en determinados ámbitos de política pública, ¿no?, y precisamente en el de la participación ciudadana, por ejemplo. El Consejo Navarro de Participación Ciudadana está abierto no solamente a representantes de administración pública, sino también un ámbito importante de la sociedad civil que está participando en este consejo y que están adoptando decisiones en este ámbito, me refiero, el reconocimiento de la persona de participación, de distintas actuaciones que están teniendo su empaque y que se está trabajando de una manera. Teníamos hay que hacer también estos reconocimientos, ¿no? Cada vez se creaban órganos y consejos, ¿verdad? 1000 consejos, todo el mundo es miembro de algún consejo en el que vas a final de año, te leen una memoria y tú vas a la reunión a todo correr, escuchas algo, dices que sí y te has marchado, ¿no? Creo que en ese sentido se está trabajando mucho y bien en distintos órganos en los que ya no son eso, ya son de verdad órganos de participación, serán órganos consultivos, pero órganos de participación que algo tienen que decir y que dicen y que son requisito previo para luego poder adoptar la decisión concreta, y se está trabajando. Yo ahí lo veo, por ejemplo, con lo estoy diciendo con porque yo asisto a las reuniones y lo conozco de primera mano, no conozco otros más, ¿no? Pero desde luego en este desde luego lo estamos viendo con el Consejo de Voluntariado, estamos viendo el peso importante de la parte social que estamos haciendo, además que tengan incluso más peso
además una parte social que la parte, dijéramos, administrativa, ¿no? Pero bueno, ahí hay camino. Sí, luego también, o sea, a veces para integrar la voz de la ciudadanía en procesos deliberativos generalmente se nos usa recurrir, que es también lo lógico, a aquellas entidades que le representen, ¿no? Porque es más difícil abrir Urbi et Orbe, ya lo tenemos canalizado a través de entidades, asociaciones que les representan. Yo también creo que bueno, es mi percepción, que al final tenemos tanta relación tan continua con las entidades que de alguna forma ya están participando con nosotros y con nosotras. Y eso nos lleva a que a veces nos pasa lo que decía Itziar, que los órganos formales de participación se convierten en una convocatoria absolutamente rutinaria, donde la mayor parte de los temas que se trabajan son de información, pero no de deliberación. ¿Vale? Entonces yo creo que eso también tiene que ver un poco con esa nueva forma de relacionarnos con la ciudadanía, ¿no? Y yo, bueno, esto ya no es por echar los flores al equipo de atención integral sanitaria de aquí en el área de Tudela, pero alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Es que vosotros tenéis un montón de actividad donde trabajáis en el día a día con las entidades, con las personas, ya estáis haciendo una buena práctica, ya los tenéis en cuenta, ¿no? Y estamos en primaria, en infantil de la participación, pero ya estáis trabajando con las entidades. Entonces, yo tampoco creo que hay que esperar que todas las políticas que vamos a hacer mañana tengan un proceso deliberativo brutal. Vamos a empezar, ¿no? Y estamos con esa relación que muchas veces no tiene ni por qué ser tampoco muy formalizada. Tiene que ser unas relaciones humanas de confianza donde tú te llamo y nos juntamos para hablar de cosas que a ti te interesan, pero a mí también me interesan, ¿vale? Y entonces, bueno, un poco es eso. Luego lo que decía Itziar, y aprovechando de hablar de nuestro libro, nosotros convocamos cada 2 años, que nos tocará este año, el reconocimiento a buenas prácticas en materia de participación ciudadana, que hay una categoría dedicada a Gobierno de Navarra, departamentos, unidades, otra a entidades locales, otra a entidades sociales y otra a empresas, ¿vale? Y ahí, bueno, pues eso puede ser, y es de hecho un banco de buenas prácticas que puede ayudarnos a quien quiera en algún momento queramos empezar a trabajar procesos participativos y decir, anda, pero si el de al lado ha hecho un proceso participativo que me vale o es similar a lo que yo puedo hacer. Es verdad que los procesos participativos no son tan fácilmente replicables, que tú has hecho uno y cojo y hago lo mismo y me va a salir igual de bien. No, pero bueno, me puede dar ideas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay eso, este banco de buenas prácticas que puede ser una fuente de inspiración para ver cómo se están haciendo algunos procesos deliberativos. Una más rapidico si hay y ya terminamos para ser puntualicos. Buenas tardes. Bueno, yo la hago corta. En la estructura de la charla me ha parecido Joseba, al principio solo de democracia, autocracia, ha salido tan por ahí. Y luego hemos dio una serie de derechos en cuanto a la transparencia y la información. En la deriva que lleva todo esto, ¿crees que puede peligrar la expresión de Itziar? En más sentido, pues tengo nada más. Te he entendido y te agradezco la pregunta porque se me había olvidado cuando estábamos preparando esta jornada y viendo cómo llegan las noticias a nivel mundial, se me había ocurrido, o sea, me vino a la cabeza una canción de, no me acuerdo quién era el grupo, pero que decía malos tiempos para la lírica, no sé si os acordáis, ¿no? Esto que hemos presentado hoy aquí es lo más woke que puede haber en el mundo. Y todo lo woke del mundo está en peligro, está claro. Dentro de 4 días igual os acordaréis de esta charla y diréis, joder, aquellos que decían lo de la participación, lo de la transparencia, se han quedado ya desfasados. Pero nosotros que somos el equipo de la lluvia fina del Gobierno de Navarra, seguiremos insistiendo también, que decía la canción, ¿no? En los cortos que ni siquiera, en que el mundo hay que cambiar, y si siguen así las cosas la tierra va a reventar, decía la canción. Entonces, bueno, pues seguiremos poniendo nuestro pequeño granito de arena e intentar convencer que yo creo que el sistema democrático que tenemos es el mejor de los sistemas que podemos conocer, o por lo menos siendo un malo es el menos malo. Pero sí, tenemos un pequeño
creo que claramente esto hoy en día en algunos países hablas de esto y te mirarán como diciendo tú a otros sitios. Sí, a participar de otra forma. Muy bien, bueno, pues terminamos. Gracias por asistir. Os invitamos a la próxima charla, que será el martes 3 de febrero, que es Manuel Bartolomé de Cossío y las misiones pedagógicas durante la Segunda República, a cargo de Luis Alfonso Iglesia de Huelga. Cambiamos el tercio de las charlas y ya será otra cosa. ¿Vale?